Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta 10ª emisión de Mincaricui, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puglia Sunchis con el auspicio del LED. Para quienes no lo saben, Mincaricui es una palabra quechua que significa algo así como colaboremos juntos. Y esa es precisamente la idea del programa, aportar juntos a la construcción de una educación, de un país más justo y mejor para todos. La canción, el video que hemos estado viendo de Los Prisioneros, la escogió nuestro invitado como un tema que lo vincula de manera especial al tema que vamos a tratar hoy. Al final de la entrevista vamos a poder escuchar todo el video completo, verlo completo, y además escuchar de nuestro invitado por qué eligió esa canción. Nuestro invitado es Carlos Monge. Él es antropólogo y doctor en Historia Latinoamericana por la Universidad de Miami, en Estados Unidos. Él es investigador asociado de DESCO, consultor de GRADE y asesor del Instituto de Gobernanza de Recursos Naturales de Nueva York, en Estados Unidos. Además, ha trabajado por varios años en el Cusco, en el Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas. Carlos, bienvenido. Es un honor tenerlo en Mincaricui. Gracias por la invitación. Y sí, fueron pocos años en Cusco, pero fueron mis años formativos y eso es algo que ha quedado para siempre. ¿Y nos puede contar un poco qué hizo, qué trabajos hizo aquí en Cusco? Bueno, yo debo decir que yo era un estudiante universitario de la Católica y como tantos de mi generación decidimos que más valioso era irnos a alguna parte a hacer la revolución y yo me fui al Cusco y estuve dedicado a eso un tiempo, campañas electorales y cosas por el estilo, y luego entré a trabajar al Bartolomé de las Casas e hice distintas cosas, en verdad, ¿no? El primero fue un trabajo sobre demografía, migraciones intraprovinciales, intradepartamentales, extradepartamentales en la región del Cusco. Hice periodismo con el Boletín de Estudios Rurales Andinos Sur, el pequeño boletín que era muy exitoso, era muy bonito. Hice investigación, ¿no es cierto?, siempre aplicada, digamos, a construir una visión del desarrollo de base más rural, campesina, ¿no? Hice activismo, trabajé con la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, ¿no? Hice una diversidad de cosas hasta que, como le pasa, no a todos, pero a la mayor parte de los no cusqueños que pasan un tiempo por ahí, algunos se quedan y otros nos vamos, y en ese caso yo, pasado 4 años creo, ya me retiré, pero luego por trabajo he vuelto, no exagero si digo más de 1000 veces, ¿no? Y Qué siempre suerte, siempre con gusto, siempre con placer. qué bueno. Pues vamos a empezar con una pregunta bastante general, bastante amplia, Carlos, si me permite, que es sobre el diagnóstico que haría usted. ¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual de la industria extractiva en el país en relación a los pueblos indígenas, andinos y amazónicos también, claro? Bien, creo que el diagnóstico, la manera de describir la situación es que a partir del inicio de la década pasada, de los años 2000, de la década de los 2000, hubo un crecimiento bárbaro de la inversión digamos, primero de las concesiones para inversión en exploración y después de las concesiones para inversión ya propiamente en explotación de recursos naturales. Y esto significó una expansión brutal, ¿no? De la frontera, digamos, petrolera, gasífera y minera en el Perú. Y esa expansión bárbara realmente de esa frontera presionó de manera muy fuerte sobre territorios indígenas, definidos indígenas de manera muy amplia, ¿no es cierto? No solamente los indígenas amazónicos, sino también las poblaciones de base étnica quechua, aymara, indígena en la zona andina, ¿no es cierto? Que típicamente las asociamos con el tema de las comunidades campesinas
y de los pequeños centros poblados rurales, ¿no? Entonces hubo una enorme expansión, ¿no? Y esa enorme expansión se hizo sobre territorios ocupados, ¿no es cierto? Ocupados económicamente, ocupados productivamente, ocupados socialmente, ocupados culturalmente, identitariamente, ¿no es cierto? Y eso significó también una presión sobre el tema del agua, ¿no? Porque la actividad no solamente presiona sobre la superficie física para hacer actividades de exploración y eventualmente de extracción y procesamiento de petróleo y minerales, sino que en todos los casos presiona muy fuertemente sobre el agua. Presiona sobre el agua, en algunos casos, destruyendo fuentes de agua. Pensemos en la minería de Tajo Abierto en los páramos altoandinos. Ese es el caso de Conga, en Cajamarca, ¿no? Ahí no hay nevados, la formación del agua es por retención de agua de lluvia y por captura de humedad del ambiente por la vegetación nativa de esto que se llama los páramos altoandinos, que es lo que hay en la sierra peruana desde el norte del Callejón de Huaylas para allá, ¿no es cierto? Donde ya no hay nevados, esa es la manera como se produce agua. El Tajo Abierto destruye la máquina productora del agua, ¿no es cierto? En otros casos hay un problema de contaminación de cursos de agua, ¿no es cierto? Por uso de precursores químicos, por mal manejo de relaves, ¿no es cierto? Por derrames, por todo tipo de cosas, ¿no? Y eso ocurre en todas partes y ocurre muchísimo en la pequeña minería informal, ilegal, ¿no es cierto? En Colombia hay sectores que la llaman hasta criminal porque es manejada por mafias del narcotráfico, ¿no? Ahí el caso dramático es pues lo que ocurre en Madre de Dios, ¿no es cierto? Un proceso de deforestación que ya es malo, pero que viene acompañado de un uso masivo de cianuro, de mercurio, ¿no? Y que lo que deja son charcos contaminados que no se van a rehabilitar en centenas, si es que no miles de años, ¿no? Un tercer problema es la presión sobre el consumo del agua, ¿no es cierto? A nivel nacional, los mineros siempre dicen eso, ¿no? Pero si la minería consume menos del 1.8% del agua a nivel nacional, eso es verdad, pero estás hablando de un promedio nacional que incluye, por ejemplo, al río Amazonas, que es el 95% de todo el agua del país, ¿no? Pero cuando te vas a las cuencas específicas donde hay actividad minera, te das cuenta que si no está destruyendo la fuente de agua, si no está contaminando el curso de agua, y en Cusco ustedes tienen decenas de ejemplos de eso, ¿no es cierto?, en provincias altas, si no está haciendo eso, está compitiendo por el agua, ¿no es cierto?, acaparando derechos de agua, consumiendo y dejando a otros con menos agua, ¿no? Entonces, no solamente es una presión sobre el territorio entendido como la tierra, es una presión sobre el territorio entendido como todos los recursos que ese territorio alberga y que son usados por la población tradicionalmente de otra manera, ¿no? Quiero ilustrar este punto, entonces si ustedes me permiten, voy a... ¿Sí? Permíteme, Carlos, solo para ponernos un poco en contexto. Esta gran expansión que decías de hace algunos años, ¿de qué años estamos hablando? ¿En qué gobierno más o menos estamos ubicados? Hablo Bien, de la gran expansión a la que mencionas. estamos hablando desde el año 2000, o de repente para ser más precisos, el año 2002, cuando la China arranca un ciclo de crecimiento altísimo, ¿no es cierto?, que tiene un pico que llega a tener como una tasa de crecimiento de 12% en el 2007-2008, luego cae un poco, luego vuelve a subir, ¿no es cierto?, y recién comienza a bajar otra vez a partir del 2012, ¿no? Entonces, ese super ciclo de crecimiento de la China, así se le conoce, ¿no?, la convierte en una enorme consumidora de minerales, porque es un crecimiento basado en la urbanización, la industrialización y una construcción masiva de infraestructura, ¿no? Entonces, la demanda y el precio por minerales que nosotros tenemos, como el hierro de Marcona, ¿no?, o el cobre, ¿no?, que hay en muchas partes del país, pero también el zinc, el estaño, el plomo y todo lo que producimos, incluso el oro, se multiplicó, ¿no? Los precios lograron récords históricos. Entonces, claro, hubo mucho interés de los inversionistas.
A partir del gobierno de Fujimori ya se había generado este mecanismo de las concesiones, ¿ya? No había una explosión de concesiones porque todavía no había tanto interés, pero el mecanismo ya estaba. Y el mecanismo de concesiones es realmente muy fácil. Cualquiera de nosotros, yo, me puedo acercar con mi DNI al INGEMET, que es una entidad asociada al ministerio que maneja estas cosas, y pongo mi dedo en la cuadrícula. En el mapa hay un mapa que está todo cuadriculado y si yo veo un cuadrito vacío, pongo ahí mi dedo, entrego mi DNI y me dan una concesión. No tengo que ser un impresionista, no tengo que tener experiencia, no tengo que demostrar nada, ¿no es cierto? Pero además esa concesión me genera lo que se llama un derecho real de propiedad. Entonces yo puedo alquilarla, venderla, arrendarla, ¿ya? Heredarla. La minería ilegal también Muchas funciona veces así. usa concesiones formales. Se va donde mí viene yo tengo una concesión en Madre de Dios, vivo en Lima, la adquirí porque sí, para ver si me ganaba algo con eso, y entonces viene un minero ilegal y me dice, oye, hagamos un negocio, ¿no? Alquílame tu concesión, yo te pago. Entonces mucho de la minería ilegal se hace sobre concesiones formales, que nunca debieron ser dadas, ¿no? Pero el punto es que ese es el mecanismo, ¿no? Entonces, el mecanismo no pregunta si ha hecho ordenamiento territorial, qué dice el ordenamiento territorial, hay un área protegida y esto, el otro, simplemente me dan la concesión. Yo después tengo que demostrar cosas, ¿no? Pero en principio me dan la concesión. Entonces, eso no parecía muy importante ni muy notorio desde mediados de los 90 en adelante, cuando se dio esta legislación, pero cuando la China comenzó a decir quiero, cobre, oro, plomo, estaño, lo que sea, y pago lo que sea por ello, y los inversionistas naturalmente dijeron, a ver, ¿a dónde hay? Bueno, y Perú pues tiene reservas conocidas, ¿no? Tiene una importantísima reserva de minerales, y se comenzaron a disparar las concesiones, ¿no? Llegaron a ser el veintitantos % del territorio nacional, ¿no es cierto? Y hay zonas del país en donde se han concesionado distritos enteros. O sea, el distrito entero incluye la plaza de armas, la pileta, el municipio, la casa del vecino, el parque donde juegan los niños, la laguna, el pastizal de los carneros y de las vacas. Es decir, parece de cuento, ¿no? Pero hay distritos que están concesionados al 100%, ¿no? Y cuando uno ve la parte petrolera, hay mapas, ¿no? Que uno puede ver cómo estas concesiones petroleras se montan sobre territorios que ya son legalmente de comunidades nativas, que es la fórmula legal, o que ya han sido definidos como territorios indígenas formalmente, o que son reclamados por los pueblos indígenas como parte de su territorio ancestral. Y cuando uno mira el mapa de la sierra, lo que ve es una enorme mancha marrón sobre toda la cordillera, ¿no es cierto? Y es ahí donde hay distritos concesionados al 100%, provincias concesionadas al 80%, en fin, es una situación bien dramática, pero cuando uno lo mira, ¿no? Que es lo que quiero mostrarles, por favor, uno puede ver la magnitud del problema y no solamente ver una cifra fría, ¿no? Ahí están los mapas que quería enseñarles. No sé si los pueden ver bien. Ustedes me dirán. Entonces, uno ve en el mapa de la izquierda los lotes petroleros delineados en rojo, y quizás acá no se vea tan claro, pero sobre la derecha, ¿no? Uno ve la superposición y la presión de estos lotes petroleros delineados en rojo con los territorios que están marcados de amarillo, digamos que son comunidades nativas. Hay otros de marrón claro que son reservas territoriales, hay otros que son proyectos de reservas territoriales, lo que está en verde son áreas naturales protegidas, y en un verde diferente áreas de conservación. El punto es que todo lo que tiene ahí algún color, ahí no debiera haber una concesión petrolera, ¿ya? En todo lo que tiene algún color no debiera haber, porque es comunidad nativa, porque es territorio indígena, porque es área de conservación, porque es área natural protegida, porque es una propuesta de algún tipo o por lo que sea. Y sin embargo en todas hay, ¿no? Y en el mapa, sí. ¿Esto es previo a? No, esto ya es el resultado de.
Esto es para el año 2016-17, ¿no? Este es el resultado de esta lógica de concesionarlo todo, ¿no es cierto? Para que se explote todo lo que se pueda en todas partes, ¿no? ¿Y la ley de consulta previa, perdóneme para recordar, en qué año fue emitida? El 2011. O sea que El dentro 2000, incluso de ese tiempo se ha dado concesiones en zonas donde no debería haberse dado, ¿no? por supuesto, digamos, digo, el superciclo, este periodo muy alto de demanda y esta locura de inversión en exploración fue del 2002, ¿no? Hasta casi justo antes de la dación, ¿no? De la ley de consulta. Recordemos que la ley de consulta resulta del conflicto de Bagua. Y la causa fundamental del conflicto de Bagua es un intento de legislación del gobierno aprista de Alan García, ¿no? Para facilitar, en este caso no el ingreso de explotaciones mineras o petroleras, pero sí el ingreso de inversionistas agroindustriales en los terrenos de comunidades de pueblos indígenas, ¿no? Entonces hay una directa relación, ¿no es cierto? Era el afán de seguir facilitando, ¿no? Este ingreso de grandes capitales a estos territorios que generó las dos grandes huelgas amazónicas que terminaron en el conflicto de Bagua y que a su vez dieron pie a que todo el mundo dijese, pucha, esto no puede ser la verdad, hay que preguntarles, ¿no? Y hubo un consenso momentáneo, digamos, por lo menos para aprobar la ley de consulta, ¿no? El mapa de la derecha, donde uno ve esta mancha marrón, digamos, ¿no? Sobre toda la cordillera de los Andes, sobre todo el espinazo, la columna vertebral andina, digamos, del país. Ese es un mapa del 2016, me parece, del 2017, disculpen, ¿no? Y ahí uno ve que el 14% del territorio nacional en ese momento estaba concesionado para minería, como les digo, había llegado a ser casi el 21%, ¿ya? Seguimos hablando del impacto, ¿no es cierto? Entonces, como les he explicado, esto es no solamente presión sobre la tierra, es presión sobre todos los recursos que hay en esa tierra y por tanto altera profundamente la vida de las poblaciones que han ocupado esos territorios desde siempre, digamos, ¿no? Entonces, el resultado neto de este asunto es el conflicto. ¿Que los peruanos son conflictivos? No, en realidad no somos, creo, particularmente conflictivos, ¿no? Mira que nos pueden dar un golpe de Estado y protestamos un poco, pero, en fin, si fuésemos realmente conflictivos, creo que otra sería la historia, ¿no? Pero, en fin, entonces el resultado es el conflicto, ¿no? Y este es el último, penúltimo de agosto, sí, hay otro más en septiembre, creo ya, octubre, ¿no? Pero estos son los reportes de la Defensoría del Pueblo. Es una fuente oficial, es una fuente confiable, la cooperación alemana trabaja con ellos, les da asistencia técnica, en fin. ¿Y qué nos dice estos reportes de la Defensoría? ¿Ya? Que no han cambiado mucho a lo largo de los años, ¿no? Nos dicen que de todos los conflictos que hay en el país, más del 75%, en realidad casi el 78%, son conflictos de naturaleza socioambiental, donde el problema, la preocupación de la gente, la razón del conflicto es que el medio ambiente está en juego. Que la gente percibe que va a haber un daño al medio ambiente en el cual vive, ¿no es cierto? Y ese es el gráfico de la izquierda. Y como digo, esto ha subido, digamos, estos gráficos comenzaron a ser producidos en el año 2004. Y uno ve cómo esto del socioambiental, cuando uno rastrea desde 2004 hasta ahora, cómo ha ido creciendo y se ha mantenido en estos niveles muy altos con el correr de los años, ¿no? El gráfico de la derecha ya nos dice qué actividades son las que están involucradas en los conflictos socioambientales, ¿no? Acá a la izquierda nos está diciendo que el 76.8, casi 77% de todos los conflictos son socioambientales. Acá nos está diciendo que dentro de los conflictos socioambientales, el 62% más el 18%, 62, 72, el 80% del 77% de los conflictos, la gran mayoría,
tienen que ver con la minería y con los hidrocarburos. Y dentro de eso, más de la mitad, minería. Entonces, si uno quisiese sintetizar el mensaje, diría, en el Perú, conflicto igual minería. Y cuando uno hace un análisis más fino y entra a mirar, porque la información de la Defensoría se puede desagregar muy bien, ¿no? Dentro de este 62%, ¿no?, que es minería, el agua es el problema fundamental. También hay por la tierra, la servidumbre, el camino, hay de todo, ¿no es cierto? Pero el agua es también abrumadoramente lo que está a la base del conflicto, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta completa a la primera pregunta. La situación es que ha habido una gran expansión, esta expansión presiona sobre territorios indígenas en el sentido más amplio de la palabra, presiona sobre la tierra, presiona sobre el agua, presiona sobre la vida, y el resultado neto es, hay destrucción de fuentes de agua, hay contaminación, hay acumulación o concentración del consumo, y el resultado a su vez de todo eso es el conflicto, ¿no? Esa es mi respuesta larga a la primera pregunta, digamos. Sí, gracias. Personalmente, sin tener estas cifras tan claras, bueno, ahora las tenemos, pero personalmente siempre he visto a la minería, a la industria extractiva como, bueno, sin duda, la minería, los malos de la película, ¿no? ¿Son realmente los malos de la película? Piensa, Carlos, que es posible una industria extractiva responsable y que no haga daño al medio ambiente, que no haga daño a la cultura de los pueblos indígenas. Mi respuesta es que no. ¿Ya? Quiero ser bien tajante, pero quiero ser bien específico también, ¿no es cierto? Yo construí esta respuesta, la pensé, ¿no es cierto? Porque no es tan sencillo decir no, a partir de lo específico de la pregunta, ¿no? Y la pregunta decía si podía haber una minoría inocua. Y incluso creo que por ahí uno podía desprender, porque mucha gente también habla de una minería sostenible. Entonces yo lo que quiero decir es que ahí hay una contradicción en los términos. La minería es una actividad que explota un recurso no renovable. Punto. Entonces, minería sostenible no hay. Punto. Se acabó. No puede haber más debate, ¿ya? O lo hay para endulzar el término, ¿no? Es una minería, la mía no es tan contaminante, ya puede ser que una sea menos contaminante que la otra, pero minería sostenible no hay. Minería inocua tampoco. Ninguna actividad es inocua. Toda actividad del ser humano tiene un impacto ambiental. Yo camino de acá a la cocina de mi casa y sabe Dios cuántos microbios he matado simplemente porque la suela de mis zapatos los ha chancado. Para poner un ejemplo así absurdo, ¿no es cierto? Entonces, toda actividad tiene un impacto, ¿ya? Y entonces mi respuesta es que no hay, por definición, una minería sostenible, no hay, por definición, una minería que sea inocua. Ahora, lo que sí puede haber, y eso es parte de un debate en curso en el mundo entero, lo que sí puede haber es una minería, en primer lugar, que sea más eficiente en su consumo de agua, ¿no? Y de hecho, la minería ha mejorado en ese sentido, ¿no es cierto? La minería, por ejemplo, ahora consume mucho menos agua porque ha mejorado su tecnología. La minería ahora, además, recicla mucho más agua de lo que reciclaba antes. Antes tomaba el agua, la ensuciaba y la botaba, ¿no es cierto? Hoy día mucha del agua que la minería toma, la recicla, entonces la sigue usando y con eso disminuye, digamos, su necesidad de agua nueva. Y yo creo que es importante seguir en ese camino que se llama de la eficiencia hídrica, ¿no? De la misma manera, la minería consume mucha energía, ¿no? Y entonces generaba una presión sobre las fuentes energéticas y como antes todo se hacía en base a petróleo, ¿no? Entonces incrementaba el consumo de energías fósiles que generan gases de efecto invernadero y el calentamiento global. La minería más moderna ha ganado bastante en términos de lo que se llama eficiencia energética. Usa mucho menos energía, la usa más eficientemente que antes. Tiene mejores motores, digamos, mejores máquinas, ¿no?
Pero además comienzan a ver las primeras señales de un interés de la minería en limpiar su matriz energética, en ya no usar energías fósiles, sino más bien usar energías limpias y sostenibles, eólicas, solares, de turbinas, ¿no? En el Perú hay ya un par de experiencias, en Chile hay más, por ejemplo, de incluso desalinización de agua de mar. Es decir, acá está mi recurso mineral, sé que esta es una cuenca donde hay poca agua, hay mucha gente, además hay calentamiento global, entonces se han derretido los glaciares, hay menos agua que antes, como ustedes saben por experiencia en el Cusco, los fenómenos climáticos se han vuelto menos previsibles, ¿no? Más extremos, ya no sabes cuándo va a llover, cuándo va a haber seca y cuán fuerte va a ser. Entonces, muchas empresas mineras, comenzando con el norte de Chile, donde este es un problema crónico de poca agua, dijeron, bien, ¿saben qué? Mejor gastamos un poco más, nos vamos al mar, desalinizamos agua de mar y nos ahorramos el conflicto. Y hay un par de proyectos mineros en el sur de Perú que también están haciendo eso, ¿no? Entonces, hay mejoras. ¿Que hace que la minería sea sostenible? No. ¿Que hace que sea inocua? No, eso es imposible. Pero que disminuye un poco, ¿no?, su consumo de energía, su huella energética, su huella climática, su huella hídrica, ¿no? Entonces, por ese lado, sí, la minería puede mejorar, debería mejorar en el manejo de relaves, ¿no? El año pasado ha habido 2 desastres brutales en Brasil con miles de muertos, ¿no?, por colapsos de presas de relaves, por mal manejo, descuido, lo que sea. No debería dejar pasivos ambientales. Las empresas mineras debieran tener efectivamente planes de cierre de verdad serios, ¿no?, financiados, que permitan restaurar, digamos, la situación previa a la actividad minera. Entonces, sí hay mucho por hacer, ¿no? Debiéramos tener estándares de impacto ambiental más exigentes, ¿no? No debiera permitirse modificaciones así facilitas, que es el lío de las bambas, ¿no? Les aprobaron un estudio de impacto ambiental que decía mineroducto, luego el gobierno, para facilitar la vida a las empresas, dijo, para hacer modificaciones se puede usar un mecanismo de rango menor que se llama el ITS, el Informe Técnico Sustentatorio. Y las bambas usó un mecanismo de rango menor que no requería información, no requería consulta, no requería opinión del Ministerio del Ambiente, para aprobar una modificación de su EIA, que ya no es mineroducto, sino 300 camiones diarios. La locura, pues eso no es un cambio menor, ¿no? Donde yo iba a ver pasar un tubo por allá lejos, ahora veo pasar 300 camiones diarios por la puerta de mi casa. Entonces, ahí está el origen de un conflicto, ¿no? Entonces, hay que fortalecer los instrumentos de gestión ambiental, eliminar ese tipo de facilidades que se les ha dado y volver a imponer estudios de impacto ambiental serios, ¿no es cierto?, exigentes, demandantes. En fin, entonces sí se puede mejorar, ¿ya? Pero inocua y sostenible, eso es una fantasía. Okay. En su experiencia, porque sé que trabaja en esto muchísimos años, en las poblaciones, culturalmente hablando, bueno, obviamente todo está ligado, ¿verdad? Lo ambiental está ligado, lo cultural sin duda, pero en cuestiones prácticas muy específicas, ¿cuál es, en su opinión, el mayor daño que se está haciendo culturalmente hablando? El daño cultural, a ver, hay varias cosas que están pasando, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un debate sobre los derrames petroleros en el oleoducto, ¿no? En el oleoducto amazónico, ¿no? Y Petroperú dice, no es mi culpa. No es que los tubos sean viejos, no es que estén mal mantenidos, no es que por el calentamiento global y el cambio de temperatura y humedad de la tierra se haya movido la tierra, cosa que algunos dicen que está pasando, ¿no es cierto? Entonces, claro, el tubo está plantado, ¿no es cierto? Pero si se produce un deslizamiento del terreno, un movimiento de tierras, el tubo se va a quebrar, porque estaba apoyado en un sitio que ahora se ha movido. No es nada de eso. Es que los propios indígenas le hacen cortes para generar el derrame, ¿no? Para ser contratados en la remediación. Y es posible que algo de eso sea cierto. Y si es cierto, uno lo que ve ahí es una profunda corrupción cultural, ¿no es cierto?
Ahora, eso es culpa de un pueblo indígena que ya no puede vivir de su territorio porque la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la contaminación de las aguas hacen que ya no haya flora y fauna suficiente para vivir, ¿no es cierto? Esa es culpa de un pueblo indígena que no tiene ningún servicio público a la mano, ¿no es cierto? Entonces necesita gastar un montón de plata en transporte para ir a buscar un médico o una enfermera. No, yo creo que ahí hay un proceso de corrupción cultural porque el pueblo indígena se ha visto forzado a entrar a un sistema económico que ha mercantilizado todo, ¿no es cierto? Que ha mercantilizado sus propios productos, que ha mercantilizado los servicios, ¿no? Por los cuales tiene que pagar para acceder. Y entonces, en esa situación, ¿no es cierto? Entonces, claro, la gente está desesperada por un ingreso y puedes conseguir un ingreso haciendo algo que te hace daño a ti mismo, ¿no es cierto? Generando un derrame que contamina tu agua, ¿no? Entonces, yo creo que estas actividades sí tienen un profundo impacto cultural, ¿no? Para comenzar, le asignan otro valor a la tierra, ¿no? Lo que pasó con Yanacocha en Cajamarca, ¿no? En Cajamarca no es un pueblo de comunidades, es una población de caseríos rurales, ¿no es cierto? Y siempre ha habido, como lo ha habido en las comunidades campesinas también, un mercado de tierras, pero es un mercado de tierras controlado culturalmente, socialmente por la propia población. No cualquiera puede ir a comprar tierra. Yo compro tierra porque me he hecho compadre, porque me he casado, porque he manifestado voluntad de trabajar en las tareas colectivas, en la limpieza de los canales, ¿no? En la limpieza de los terrenos, en el cuidado de los bofedales, en el manejo de todo lo que queda de lo comunal, que no es poca cosa, ¿no es cierto? Y entonces hay un control social, es un mercado controlado, ¿no es cierto? Y sin embargo, bueno, entra Yanacocha, y esto ocurrió pues hace un montón de años, pues está bien documentado, bien investigado, y ellos dicen voy y compro, ¿no? Y ellos podían pagar lo que sea. Abusaron de la gente, ¿eh? Pero podían pagar lo que sea. ¿Por qué? Porque usaban esa tierra como colateral para levantar capital en la bolsa en Nueva York. Entonces, para ellos, que valiese 100, 1000, 1 millón, no les importaba, ¿no es cierto? Y claro, ingresa esa cantidad de dinero, identificas a un individuo, le pones por delante una cantidad de dinero que nunca en su vida ha imaginado, había visto, ¿no es cierto? Y alteras toda una estructura de relaciones, alteras Una visión, ¿no? una visión y una construcción de relaciones sociales, ¿no es cierto?, que están en directa relación con esa visión que ha tomado pues cientos de miles de años de construir, y rompes todos los equilibrios locales porque entra un actor externo con una simetría de poder, ¿no? Increíble, pues entra un elefante en una cristalería, como dicen, y naturalmente cada que voltea, ¿no? Rompe todo lo que es su alrededor, ¿no? Entonces sí hay un impacto cultural, hay un impacto sobre la visión de la gente, sobre la calidad del tejido social y de las relaciones que lo sustentan. Sí hay un problema serio por ahí. Carlos, entonces, estamos hablando de una industria que no es sostenible, que no es inocua, o sea, que no hace daño, que hace daño, y que culturalmente es dañina, que puede quebrar visiones, Sí. cosmovisiones, ¿verdad? Necesitamos minería, porque como país nos venden la idea, no quiero hablar mal, ya vamos a decir, nos transmiten la idea de que la minería es algo que realmente necesitamos como país para desarrollarnos, ¿no? Para crecer económicamente, para que haya mayor bienestar en la población, para que el PBI sea más alto cada día, que las personas, que cada familia salga de la pobreza y que tenga dinero para pagar sus necesidades básicas y más. ¿Realmente necesitamos la minería para eso? No. Mira, el Perú es uno de los 10 países más biodiversos del planeta. Cuando a mí me dicen Perú, país minero, y en cada evento, discusiones con los empresarios mineros, vivo metido en ese mundo de los webinars y los talleres y los debates, Perú, país minero. Yo digo, ¿Perú, país minero? Sí. Tenemos la segunda reserva de cobre más grande del mundo, somos líderes en la producción de estaño, de zinc, todo eso es verdad.
Pero Chile tiene más cobre, México tiene más plata, no sé quién, Brasil tiene mucho más hierro, no sé quién tiene más del otro. En cambio, solamente nosotros tenemos 4.000 variedades de papa. Y solamente nosotros tenemos, en la cantidad que tenemos y en la diversidad ¿no? que tenemos, camélidos andinos. En la diversidad de calidad, digamos, ¿no? Y solamente nosotros tenemos el algodón que tenemos, y solamente nosotros tenemos el ají que tenemos, y podría lanzar, tenemos el mar más rico del mundo, tenemos el récord de pesca, de diversidad, de riqueza hidrobiológica en la bahía de Sullana, en el norte, en Piura, ¿no es cierto? Tenemos el récord mundial por la corriente de Humboldt y por varias otras cosas. Tenemos récords de biodiversidad en un montonón de cosas en la Amazonía, ¿no es cierto? Somos, porque este es el origen, ¿no es cierto? El origen de la cuenca amazónica, o sea, la cuenca amazónica es Venezuela, Colombia, Ecuador, ¿no? Perú, Bolivia, Brasil, pero la fábrica, el origen de la fuente de agua, que después es el río Amazonas, es la cordillera oriental de los Andes en el Perú. Entonces somos el number one, para decirlo así en términos internacionales, de producción de agua fresca de la humanidad, ¿no es cierto? Sin el agua del río Amazonas, el océano Atlántico sería un lago seco salado. Y entonces de esa agua depende toda la industria de la pesca del mundo. Y somos el principal sumidero de carbono de la humanidad, del bosque amazónico. Es nuestro principal escudo contra el calentamiento global, porque las plantas chupan carbono, lo procesan, lo fijan en la tierra, lo convierten en oxígeno y limpian, ¿no es cierto?, constantemente el aire, ¿no es cierto? Entonces, cuando a mí me dicen Perú, país minero, tengo una lista como de 23 cosas más frente a las cuales la minería, francamente, ¿no? Es decir, no se justifica para nada esa prioridad que se le da. ¿Por qué no se aparecen los presidentes de la República todas las mañanas diciendo Perú, país papero? ¿Y por qué en lugar de estar obsesionados en ver qué facilidades le dan a minería, no se preocupan de las cientos de miles de familias peruanas, ¿no es cierto?, que conocen, manejan, gestionan 4.000 variedades de papa que nos hacen el semillero de la diversidad genética de la papa en el mundo, ¿no? Eso debiera ser la obsesión de un presidente de la República, no la minería, ¿no? Ahora, ¿qué digo? ¿Hay que cerrar todas las minas? No. No hay que cerrar todas las minas, hay que permitir aquellas que la hagan bien, ¿no es cierto? Entonces yo digo, minería de tajo abierto en el medio del desierto. ¿Yo voy a cerrar Toquepala y Cuajone? No. Pero minería de tajo abierto al costadito del río Tambo en Arequipa, que es el único gran valle agrícola del sur del Perú, que es la despensa de alimentos de todo el sur del Perú. Es un crimen. Es una locura, tía María, ¿no? Pero no es una locura Toquepala y Cuajone. Sigan haciendo un hueco hasta adentro. Van a amanecer en Pekín uno de estos días con su taladro, ¿no es cierto? O se van a quemar en la bola de fuego en el medio de la tierra, en el camino. Está bien, ¿no es cierto? Mejoren su eficiencia hídrica, ¿no? Cuiden el polvo, manejen bien sus relaves. Está bien, es una fuente de renta, ¿no? Genera ingresos, ¿por qué no? Hay que considerar todas las posibilidades que nos sean útiles, ¿no? Pero no vamos a sacrificar la papa pues por la minería, porque la minería se acaba en 30 años y esos 4.000 variedades de papa han tomado 10.000 años de conocimiento y de administración humana, ¿no? Para generar, cuidar, conservar y saber usar esa diversidad, ¿no? Entonces, minería como cualquier cosa. A mí me preguntas, bueno, ¿y es importante la carpintería? Claro. ¿Y es importante, no sé, las baterías? Sí. ¿Es importante la minería? Por supuesto. Pero haciéndola bien ahí donde se pueda hacer y, como decía hace un rato, sometida a una legislación potente, exigente en el terreno ambiental, exigente en el terreno social y exigente en el terreno fiscal, porque además tienen una serie de bollerías y beneficios extraordinarios que no tiene ningún otro sector económico, encima de todo, ¿no? Uh-huh. Carlos, ¿de qué manera la educación intercultural bilingüe podría o debería aportar en este tema? Yo creo que la respuesta en resumen es, tiene que haber una educación en derechos, ¿no? Y me hice mi lista.
y creo que puede ser más amplio, ¿no es cierto? Ahora que la miro. Creo que, en primer lugar, hay el derecho a la historia, y debiera haberlo puesto ahí. Y después lo voy a añadir y te lo voy a pasar otra vez para que tengan esto en limpio, ¿no? Hay el Gracias. derecho a saber que uno estuvo antes. Si se trata de quién llegó primero, bueno, unos llegaron pues primero que otros. Unos tienen derechos adquiridos. Ya estaban acá, ¿no es cierto? En algunos casos ya habían construido imperios. Y no es ninguna idealización de ningún imperio, ¿no? Digamos, a mí, yo, claro, en el imperio de los incas me hubiera encantado ser inca. No me hubiera encantado ser el que cargaba las piedras. En todo periodo histórico hay, ¿no? Los que están mejor y los que están peor. Pero hubo una capacidad enorme de construcción cultural, identitaria, material, económica, ¿no es cierto?, en distintos niveles. Entonces yo creo que es el derecho a la propia historia. Eso me parece absolutamente fundamental, a saber lo que uno es, de dónde viene y todo lo que eso trae, ¿no? Y luego el derecho al territorio, ¿no? No a la tierra, no a la parcela, y ni siquiera al título comunal, que fue lo que se hizo en los años 70 con Velasco Alvarado y la reforma agraria, ¿no? El derecho al territorio como el sustento material fundamental indispensable para la existencia, ¿no? Sobre esa base, el derecho al autogobierno de ese territorio, ¿no? Y por supuesto también el derecho a la consulta cuando otros quieren hacer algo en ese territorio. Y esto después lo quiero explicar un poquito más, ¿ya? El derecho a la participación en decisiones que los afectan, el derecho a la identidad, que tiene que ver con la historia, ¿no? Y que se reconstruye permanentemente sobre un territorio. Y luego dos reclamos al país, que me parecen bien importantes. Tú mencionaste lo de interculturalidad antes, ¿no? Yo creo que las poblaciones indígenas tienen derecho a vivir en un país intercultural. ¿Y qué quiere decir esto? Por lo menos que todos los servicios públicos sean brindados en el idioma y en la cultura de la población que recibe el servicio, y no en función del idioma o la cultura de quien presta el servicio. Un país intercultural es donde el Estado me atiende a mí en mis propios términos, ¿no? Y sobre esto han habido algunas experiencias interesantes, ¿no? En algún momento en Huancavelica, por ejemplo, una, ¿cómo se llama? Una norma regional, no me acuerdo cuál es la categoría de la norma, no es un decreto, eso no es a nivel regional. Una norma regional definió que todo funcionario público de Huancavelica debía ser fluido en quechua. Y hubo quien protestó. Están alterando el mercado de trabajo, están poniendo condiciones, porque el libre mercado de trabajo, incluso mucha organización popular protestó, ¿no? Muchos maestros dijeron, pero ¿cómo? ¿No? Entonces están limitando las plazas, y si yo soy de Tumbes o de Trujillo, de Lima, y no sé hablar quechua, ya no. En fin, no fue fácil, ¿no? Una ordenanza es el término, ¿no? Una ordenanza regional. Pero a mí me pareció absolutamente fundamental, y yo lo extendería a toda la función pública. Si tú eres funcionario público, maestro, ingeniero, político, lo que sea, de una provincia donde, no sé, pues más del 50% de la población es quechohablante al nacer, tienes que dar el servicio que das de manera que la gente, el usuario del servicio, que en este caso es el ciudadano, que es además el que te paga tu sueldo con sus impuestos, ¿no es cierto? Sea en sus parámetros culturales, ¿no? Entonces yo creo que hay ese derecho a reclamarle al resto, ¿no? Y el otro es el derecho a vivir en un país plurinacional, ¿no? En donde se reconozca que los pueblos indígenas son naciones. Y entonces ahí se recuperan todos los derechos anteriores. Naciones fundadas en una historia, naciones construidas sobre un territorio, naciones con una identidad,
naciones que deben ser capaces de manejar, de autogobernar su territorio de acuerdo a su identidad, sus visiones, ¿no? Sus intereses, ¿no? Eso es un país, eso sería un país plurinacional, una república plurinacional, una nación de naciones. Y no como ahora un Estado criollo montado sobre un mapa de naciones a las cuales tiene chancadas, digamos, aplastadas, ¿no? Entonces, yo creo que la educación puede jugar un rol fundamental en construir esta conciencia de derechos. Quiero añadir una cosa más que dije. Una vez me invitaron a la inauguración de uno de los Congresos Nacionales de Educación, ¿ya? Y me habían puesto unas preguntas. Yo había hecho un texto bien aburrido, ¿ya? Así como la educación es fundamental para el desarrollo, cualquier cosa que todo el mundo dice, yo también decía, ¿no? Era bien así, bien políticamente correcto. Pero en el carro escuché una noticia, manejando rumbo a la Universidad Católica, donde era este Congreso Nacional de Educación, sobre cómo en unas comunidades Cocama, Cocamilla, en Loreto, los niños estaban reaprendiendo el idioma, pero rapeando, en clave rap. De hecho, en el primer programa del Mincarico vimos el video con Elena Burger. Sí. Bueno, mira, yo iba manejando con mi texto ya escrito, aburridísimo, todo conceptual, todo intelectual, y de repente dije, pero estos chicos han descubierto un patrón musical que se adapta, ¿no?, a la manera quebrada de su idioma, ¿no? Y probablemente no podrían cantar bien boleros, pero el rap es fantástico para ellos y se está usando, ¿no? Entonces me ocurrió el concepto de que el objetivo de la educación intercultural, bilingüe, orientada hacia los pueblos indígenas, debiera ser el que todos, me incluyo, ojalá me permitan, ¿no es cierto?, todos podamos ser indígenas cosmopolitas, indígenas en el mundo. Porque no puede ser que para ser indígena uno no pueda moverse, uno tenga que ser provinciano, aislado, ¿no es cierto? Yo no creo en eso. Yo creo en la posibilidad de un pueblo indígena cosmopolita, que esté conectado al mundo, que conozca, ¿no?, lo que pasa y que pueda experimentarlo, odiarlo si quiere, amarlo también si quiere, participar si quiere, o aislarse y salir corriendo como en el caucho si quiere, ¿no es cierto?, pero en su propia clave. Que ser cosmopolita no quiere decir ser aculturado, tener vergüenza, abandonar el idioma, la ropa, la costumbre, ¿no? Entonces, esa es una idea que yo creo que he debido añadir acá porque me parece importante. Yo no creo que deba o pueda o sea posible contraponer globalización en el sentido amplio del término, de integración, conocimiento, información del resto del mundo con pérdida de identidad. Eso, ¿no? Porque si aceptamos eso como un destino fatal, estamos fritos, ya perdimos. Yo creo que hay que pelear nuestra participación en la globalización desde identidades fuertes, ¿no? Sin perder lo que quien uno es y lo que uno tiene, ¿no? Sin perder su cultura en general. Y pasa en otras partes del mundo, ¿no? Para quienes somos hinchas del fútbol, Cataluña y el Barcelona, ¿no es cierto? Bueno, Cataluña está recontra integrado dentro de España y dentro de Europa, y al mismo tiempo es súper celoso. Bélgica. Bélgica son dos países, los flamencos en el norte, los valones en el sur. ¿Y acaso Bélgica es un pueblo indígena aislado del mundo? Es la capital de la Unión Europea, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sí hay ejemplos que permiten ver cómo se puede construir eso, y en construir eso creo que la educación juega un rol, puede jugar un rol fundamental. Vamos terminando con esta pregunta. No tenemos ya mucho tiempo, Carlos, pero ha sido sumamente interesante. ¿No? Estoy obviando algunas preguntas, realmente me quedo con esta última, que es sobre la consulta previa que mencionó hace un instante, ¿no? La consulta previa, como la conocemos, realmente es el mejor camino para proteger a los pueblos indígenas, tanto a nivel humano como territorial, cultural, económico. A ver, mira. Yo creo que la consulta previa es una conquista fundamental de los pueblos indígenas. Existe porque ellos la han peleado en el plano nacional, acá en Colombia, en Ecuador, en todas partes,
y en el plano internacional, Naciones Unidas, hasta que la consiguieron por el lado de la OIT, ¿no es cierto? Uno. Dos, creo que la definición oficial de la conquista previa tiene algunas limitaciones, y la principal es que, salvo en 3 circunstancias muy específicas, la consulta previa no es vinculante, es consulta, pero no es en verdad consentimiento. Ojo, por eso se llama consulta. Consulta. Entonces no es vinculante y se supone que el Estado escucha, se interesa, puede modificar su proyecto, lo que esté promoviendo hacer en ese territorio a partir de lo que la gente diga, pero al final es la autoridad pública la que decide. Así dice el convenio de la OIT y así dice la ley de consulta acá y su reglamento en fidelidad al convenio de la OIT, ¿no? Entonces, es una conquista, pero tiene esa limitación, ¿no es cierto? Luego, en muchos casos, en la mayor parte de los casos, gobiernos y empresas han aprendido a usar la consulta previa para legitimar sus proyectos, los que a ellos les interesan, ¿no? Y esto no lo estoy diciendo solamente yo, lo que está acá a la izquierda en su pantalla es la carátula de un libro muy reciente de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, con el Fondo Indígena Latinoamericano, FILAC, ¿no es cierto? Y con auspicio de la Fundación Ford. Pero es CEPAL, que es un organismo de los gobiernos. Esto no es una ONG indigenista, ecologista, radical de izquierda, es la CEPAL, que dice que el problema es que esto se ha burocratizado, que los gobiernos, las autoridades han cooptado este mecanismo y lo han convertido en muchos casos en un check más, ¿no? Hay que hacer este procedimiento, hay que hacer y también hay que hacer la consulta checa o la consulta, ¿no? Entonces se convierte en un procedimiento más y pierde su esencia, ¿no? Se vacía de contenido. La consecuencia de esto es que hay una pérdida de legitimidad de la consulta. Hay un desgaste de la consulta, ¿no? La gente dice, me consultan, voy a miles de reuniones y al final hacen lo que quieren, ¿no? Entonces, esto por lo cual la población indígena, sobre todo la amazónica, hay que decir, en el caso peruano, peleó tanto, comienza como que no funciona, ¿no es cierto? No me sirve. Pero en paralelo se afirma otra cosa. El desgaste de la consulta, creo yo, esta es una hipótesis personal a partir de mis diálogos y seguimiento de estas cosas, es que se afirma más bien la opción de la autonomía y la autogestión, ¿no? Y la reflexión que yo he escuchado en eventos de AIDESEP, el gremio indígena más importante del Perú, ha sido, siempre nos preguntan por lo que ellos quieren hacer en nuestro territorio, nunca nos preguntan qué queremos hacer nosotros en nuestro territorio. Entonces ya no nos interesa tanto el artículo, ya no me acuerdo, disculpen, 6 o 7 del convenio 169 de la OIT, más bien nos interesa el artículo, no me acuerdo bien, 10 u 11, ese que habla de autonomía y autogestión, ¿no? Y el resultado neto de ese proceso, en el caso peruano, es el pueblo indígena Huampís ha declarado la constitución del gobierno territorial autónomo de la nación Huampís. Los Huampís son como los primos hermanos, pero en grupo más chico, de los Aguajún, en la cordillera del Cóndor, en la frontera con Ecuador, ¿no? Entonces ellos se han estado reuniendo durante un buen tiempo, perfil bajo, tranquilo, sin hacer mucho anuncio, y un día aparecieron y dijeron, nos hemos constituido, somos una nación, este es nuestro territorio, han hecho su mapa, esto es nuestro, y hemos elegido nuestro gobierno, y hemos aprobado nuestro estatuto, ¿no? Y ya pues se han declarado la nación One Piece, y lo que me informo, preguntando aquí y allá, es como hay como 9 pueblos indígenas, ¿no? Que están mirando esta experiencia y que están caminando en la misma dirección, ¿ya? Y creo que este es el ejemplo más avanzado, ¿no? Creo, pero, perdón, sí, Carlos, pero ¿y esto es, bueno, legal, digamos? es Legítimo esto, ¿es legítimo, legal? ¿Esto es está legítimo, aceptado? Es legítimo, claro. claro. Pero legal no tanto, ¿verdad? Es como el golpe de Estado del Congreso. Es legal, pero es legítimo, es ilegítimo. No, esto es probablemente ilegal,
El estatuto es interesante de leer. Hay una parte en que arranca diciendo somos ciudadanos del país, como diciendo no se preocupen, no nos vamos a ir al Ecuador, somos ciudadanos peruanos, nos regimos por la Constitución del Perú, y acto seguido todo el resto del estatuto, digamos que ignora la Constitución del Perú, porque la Constitución del Perú no dice que la nación One Piece va a decidir sobre los recursos naturales en su territorio. Y no dice que ellos van a administrar justicia, que ellos esto y el otro, ¿no? Entonces, le plantean un reto concreto. Es interesante este proceso porque en el caso boliviano se declaró a nivel constitucional, somos la República Plurinacional de Bolivia, ¿no es cierto? Y luego hubo mucho conflicto abajo, porque al mismo tiempo que decías eso, metías exploración por petróleo y gas en los territorios indígenas y en las áreas protegidas, por su enorme dependencia respecto de esa producción, ¿no? En cambio acá, sin tantos pavientos, sin tanto rollo, sin tanto documento complicado, por la vía de los hechos, un día han hecho sonar la campana y dicho, ojo, acá estamos, ¿no es cierto? Y de facto, entonces, lo que están construyendo es un país plurinacional. Y para ellos es problema del Estado entenderlos y acomodarse y reinventarse para tolerar, ¿no es cierto?, contemplar y ser respetuosos de su existencia. Quiero terminar, porque sé que estamos con el tiempo encima, de decir que este proceso, creo yo, de pérdida de legitimidad de la consulta y de afirmación del autogobierno, ¿no?, de la autonomía, del control del territorio del autogobierno, es un proceso complicado que tiene sus idas y vueltas, ¿no? Hablando de la consulta, yo afirmo, ¿no?, esa es mi tesis, se está perdiendo legitimidad. Y lo mismo pasa en Colombia, es clarísimo. Han habido miles de consultas y los indígenas dicen, pucha, ¿no?, estamos ganando con esto, ¿no? Pero apenas el gobierno de Colombia anunció que quería hacer consultas virtuales, y apenas el gobierno peruano también flotó la idea de que se podían hacer consultas virtuales, porque los proyectos no pueden esperar y cuánto tiempo durará el COVID y hay que acelerar las cosas porque el mundo entero se cae si ese proyecto no sale, ¿no es cierto? Entonces los mismos pueblos indígenas que están en plan de decir, pucha, esta cosa de las consultas no me sirve de tanto, reaccionan como leones. De ninguna manera, pues, una consulta virtual, ¿cómo va a ser intercultural una consulta virtual? ¿No? En Bolivia, el gobierno de Evo, digamos, estamos muy contentos con la derrota del golpe de Estado y el retorno al MAS, pero el gobierno de Evo, ojo, por su desesperación por explorar más petróleo y más gas, ¿no? Y los pueblos indígenas reaccionaron en contra. Entonces, sí, yo creo que en el mediano y largo plazo se está desgastando la legitimidad, pero apenas un gobierno dice ya no, o de tal manera que ya pues, va a ser una broma, los pueblos indígenas dicen no me puedes desvirtuar la consulta. Ya no creo tanto en ella como antes, pero no se trata de que tú vengas y me la chanques, ¿no es cierto? Entonces son procesos complejos, ¿no? De idas y vueltas con altas y bajas. Igual quería decir yo esto de la autonomía y la autogestión, entonces me había armado este juego de fotitos, ¿no es cierto? Estas son respuestas rurales ante el COVID. Entonces, Apurímac, Tambilla, prohibido ingresar, comunidad campesina. San Jerónimo en Cusco, el alcalde y los serenos no logran controlar a la gente. ¿A quién llaman? ¿No? A los sucucos. Ese es mi barrio, ¿ah? Bueno, no salieron los sucucos en San Jerónimo a poner orden en el peor momento de la pandemia. Así es. Ñuñoa, Puno, comunidad campesina. Cajamarca, afueras de la ciudad, zona periurbana, ronda urbana de Cajamarca controlando el ingreso a la ciudad. Otusco, la Sierra de la Libertad. Todo camión que venga, se le regresa. Y el chofer, disciplinado de acuerdo a la ley de rondas. Eso es fuete, ¿no es cierto? Chicotazo. Huancavelica, fusil en mano. Aviso urgente, lista de rondas. Mariscal Cáceres, San Martín en la Selva, rondas urbanas controlando la carretera Jorge Basadre, ¿no? Entonces, y cuando uno ve el Foro Indígena de Ayala y toda la documentación que ha salido de toda la organización indígena latinoamericana, en reacción al COVID, la palabra consulta no existe. Y lo que existe es esto. Cierras tu territorio,
controlas la entrada y salida y en la práctica gestionas tu territorio. En Colombia, la ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ¿no es cierto?, y su base más fuerte, que es la CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, han promovido enormemente esto mismo. Y ha aparecido en toda su fuerza la Guardia Indígena Colombiana, ¿no es cierto? Y en muchos casos han cerrado el ingreso de trabajadores petroleros y de trabajadores mineros, no específicamente porque sean petroleros y mineros, sino porque vienen de otra parte y sabe Dios qué traerán y entonces mejor que no entren. Y se ha armado una disputa, porque el gobierno central dice, tú no puedes impedir la actividad petrolera, esa es una atribución constitucional del gobierno central. Y ellos dicen, perdón, somos el pueblo indígena, somos la Guardia Indígena y acá no entra nadie, se acabó. Entonces, en los hechos se produce una disputa por el control de los recursos y por las condiciones en las cuales esos recursos pueden ser explotados y ellos dicen, en este momento no. Pero la renta, la regalía, la exportación, el valor FIP, el PBI, no sé. Acá, por ahora, no, después vemos, ¿no? Entonces, me parece que la crisis del COVID como que ha acelerado este proceso de toma de conciencia de la importancia del control del territorio. No digo que en todas partes sea igual, y no digo que vayamos a ver el gobierno territorial autónomo de la comunidad campesina de Tambilla, ni siquiera pienso que sea posible o deseable, ¿no es cierto? Pero creo que ha sido una experiencia bien interesante, ¿no?, de recuperación de esa conciencia de que acá hay un territorio y nadie lo maneja mejor que yo. Y eso me parece que fortalece esa tendencia de mediano y largo plazo que yo vengo observando, ¿no?, en relación a este ping-pong entre el derecho a consulta y el derecho a la autogestión, ¿no?, y al autogobierno del territorio. Súper interesante. En verdad, me he quedado con un montón de preguntas por hacer, pero bueno, será para otra oportunidad. Ha sido en verdad un gusto tenerlo en Mincaricui. El tema da para mucho más. Bueno, yo he aprendido muchísimo, en verdad. Me quedo un poco desesperanzada tal vez con el tema de la minería, pero bueno, ahí vamos. Realmente con la educación es posible hacer mucho, ¿no? Por algo estamos en eso. Y empezamos este encuentro con Los Prisioneros y con la canción El baile de los que sobran. ¿De qué manera lo vincula al tema? ¿Por qué escogió esta canción? Porque este es un país increíble en el cual la mayoría sobra. En Estados Unidos se habla de minorías excluidas, la población afro, la población latina, ¿no?, excluida por una mayoría, digamos, anglosajona, ¿no? Y lo mismo ocurre en muchos países en Europa y en otras partes, ¿no? Se habla de poblaciones minoritarias que son maltratadas, excluidas. Pero yo creo que América Latina es una historia increíble, inaceptable, digamos, ¿no?, de mayorías excluidas, donde son élites minoritarias que concentran los ingresos, ¿no es cierto?, que concentran el poder, que concentran la toma de decisión, pero además son élites étnicas, ¿no es cierto?, con predominancia de descendientes directos de las distintas oleadas de conquista, colonización y después migración de raíz anglosajona o europea, digamos, latina, francesa, italiana, ¿no? Y están en la cúspide del poder económico, en la cúspide del poder político, ¿no? Y deciden sobre una mayoría, ¿no? Entonces, a mí esa canción, desde la primera vez que la escuché y desde sus momentos originales y estos grandes conciertos en el Estadio Nacional de Chile, ¿no es cierto?, me habla, ¿no? Me habla mucho porque me hace pensar de esta situación de los que sobran, solo donde los que sobran no son una pequeña minoría que sobra. ¿Cómo puede ser que seamos países donde desde el punto de vista del proceso de acumulación capitalista, desde el punto de vista de la reproducción social y de la constitución del poder, la mayoría sobre? Eso es inconcebible, ¿no es cierto? Y cada vez que lo escucho, y lo escucho hace décadas, me remueve la conciencia y me hace pensar en eso, y entonces pensé que como estamos hablando de estos pueblos indígenas, que son los pueblos originarios de este territorio y que siguen siendo la mayoría de la nación,
y que sin embargo los tratamos como si fueran una pequeña minoría despreciable que no importa, ¿no es cierto? Y que por tanto no le reconocemos derechos ni le damos poder y capacidad de decisión. Pensando en esta conversación, volvió a mi mente esta canción. En buena hora, realmente es una canción fantástica, sí. Es muy, es conmovedora. Se ha vuelto vigente, se ha vuelto el sí. himno de la lucha por la nueva constitución en Santiago de Chile, 30 años después de haber sido compuesta. Es verdad. Impresionante, no es una canción antigua, es una canción absolutamente contemporánea. Cierto. Carlos, muchísimas gracias nuevamente. Ha sido un gusto estar con usted. Y bien, llegamos al final de este Mincaricui. Les recuerdo que cada uno de nuestros programas es convertido luego en un resumen, un microprograma radial que se emite en 3 emisoras de gran alcance a nivel regional, que son Radio Inti Raymi, Radio Santa Mónica y Radio Quillabamba. Pueden ver los horarios en pantalla. Esto, en caso que quieran escucharlo, por favor, lo pueden hacer, están colgados en nuestra página de Facebook. Y bueno, su objetivo es llegar a todos aquellos estudiantes y maestros, además, que no tienen acceso al Internet, que viven en comunidades, en localidades alejadas de nuestra región. Entonces, nadie se queda sin su Mincaricui. Y el próximo viernes a las 5 de la tarde tendremos con nosotros a 2 invitados. Tendremos a Lucho Castro y Oscar Liendo, reconocidos patrimonialistas cusqueños, y ellos nos hablarán sobre patrimonio y educación. Cuídense mucho, mucha fuerza, y nos vemos el próximo viernes. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Este año se les acabaron
en las mismas. Gracias. Gracias.